Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Muy bien, gracias. Buen día, doctor. Bueno, veo muy poquita gente, hay que 26. Yo hay 26 nomás, conectados hay 26. No veo más nadie. Bueno, entonces, en la última clase estábamos hablando de eh, los diferentes jueces y su competencia. Creo que nos quedó faltando solamente el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad. Les dije que este juez actúa con posterioridad a la sentencia debidamente ejecutoriada. Es decir, cuando la sentencia queda ejecutoriada, entonces esas sentencias se las mandan al juez de ejecución de penas y medidas de seguridad para que él decida todas las peticiones que tengan que ver con la libertad condicional, libertades provisionales, permisos de 72 horas. También a él se le solicita la redención de penas, es decir, cuando las personas han rebajado pena por estudio, por trabajo, por, por educación, que también pueden enseñar dentro de la cárcel, dependiendo de sus habilidades. Entonces ellos piden las rebajas o redención de penas, es decir, el tiempo que han disminuido anualmente por este concepto. Les decía que también los jueces de ejecución de penas tienen que verificar al interior del establecimiento carcelario cómo son las condiciones locativas en cuanto a espacios, que no haya hacinamiento, en cuanto a la alimentación, en cuanto a la manera como está distribuida la cárcel internamente, es decir, si hay suficientes espacios recreativos, espacios para descansar, lo necesario para que la población carcelaria pueda, por ejemplo, también tener sus esparcimientos, a veces ver televisión, ver espacio, todo eso tiene que ver el Ministerio Público. Y ustedes saben que uno de los graves problemas que tiene este país es el hacinamiento que hay en la cárcel. Y sobre esto pues ha habido denuncias permanentes, no solamente de los jueces de ejecución de penas, sino de la Defensoría Pública, de la Procuraduría, porque el hacinamiento viola la dignidad de los seres humanos. Y acuérdense que aunque las personas estén condenadas, aunque estén en un establecimiento internados, no pierden sus derechos a la dignidad humana, siguen siendo seres humanos y por eso hay que darles un trato acorde con esa condición. ¿Sí? Eh, También les decía que esas decisiones que toman los eh, jueces de ejecución de penas van en apelación al Tribunal Superior de Justicia de cada departamento, porque los jueces de ejecución de penas no están en los municipios. Hay dos en Córdoba, por ejemplo, y los dos están ubicados en la cabecera distrital, ¿sí? Donde funciona el tribunal, donde funciona, eh, digamos, la capital del departamento. Porque no hay para tener jueces de ejecución de penas en todos los municipios. Es por eso que las sentencias, como ya ustedes saben, que la segunda instancia de la sentencia, tanto absolutorias como condenatorias, sean de los jueces especializados, del circuito especializado, o sean de los promiscuos promiscuos del circuito y penales del circuito, todas tienen que venir al juez de ejecución de penas después de ejecutoriada, igual que las sentencias que profieren los jueces municipales eh, de todos los municipios del departamento. Esas sentencias, cuando hay apelación, acuérdese que viene al tribunal y después que el tribunal se pronuncia, van al juez de ejecución de penas. Todas las sentencias debidamente ejecutoriadas, porque
al juez de ejecución de penas es el que corresponde toda la etapa posterior, ¿sí? Todas las peticiones que se hagan de ahí en adelante. Por ejemplo, una prisión domiciliaria, hay que pedírsela al juez de ejecución de pena. Es decir, no vayan a decir que yo dije que siempre hay que pedírsela al juez de ejecución de pena. Si la prisión domiciliaria la concede el juez del circuito, juez especializado, o está en el momento de pedírsela a ellos, se le puede pedir antes de dictar la sentencia. Pero si no se pidió en esa oportunidad y se pide posteriormente a la ejecutoria, hay que pedirse al juez de ejecución de pena. Acuérdense que el juez de ejecución de pena actúa es después que la sentencia está ejecutoriada, ¿sí? Después que ya se dictó y ya se interpusieron los recursos, se resolvieron, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bueno, con ese tema concluimos el punto relacionado con la competencia. Acuérdense que hemos venido mirando la competencia de la Corte Suprema, de los tribunales, de los jueces especializados, de los jueces promiscuos y penales del circuito, de los jueces penales y promiscuos municipales, y terminamos con los jueces de ejecución de pena. También dijimos que habían que habían unos jueces, unas jurisdicciones especiales, ¿se acuerdan? Vimos la jurisdicción indígena, la jurisdicción de infancia y adolescencia, la penal militar, la senatorial, todo eso lo vimos ya. Entonces, solamente nos quedaba por mirar en relación con los jueces que administran justicia, la competencia de los jueces de penas y medidas de seguridad. Fíjense que se llama juez de ejecución de penas y medidas de seguridad porque ellos también tienen que vigilar las medidas de seguridad que se le imponen a los inimputables. Acuérdense que a los inimputables no se le ponen penas, sino medidas de seguridad, que son, ustedes saben, para los que padecen insania mental, internamiento en clínicas, hospitales, sanatorios, etcétera, y a los menores de edad que son inmaduros psicológicos, ustedes saben que se les lleva a unos centros de rehabilitación, a unos centros de rehabilitación donde pues no hay esa exigencia en el cuidado y en la disciplina y eso, sino son centros donde hay equipos interdisciplinarios compuestos por psicólogos, trabajadoras sociales, médicos, con el fin de rehabilitar a todas esas personas. ¿Eh? Tanto las personas que son juzgadas como inimputables, como las personas que son juzgadas como personas normales, todos necesitan dentro del establecimiento carcelario o en los lugares para las clínicas o en los sanatorios o en los centros de rehabilitación, necesitan ese equipo interdisciplinario para ayudar, para coadyuvar a la rehabilitación de todas esas personas. ¿Tienen alguna duda en relación con el tema que acabamos de ver? A ver. No, señor. Bueno, entonces, si todo está claro, vamos a ver entonces el tema de las partes e intervinientes. Partes e intervinientes. Es decir, quiénes son partes y quiénes son intervinientes dentro del proceso penal. Entonces, bajo este título de partes e intervinientes, el legislador ha cobijado a las personas naturales que en representación del Estado colombiano ejercen la jurisdicción, ¿sí? Que son los jueces y también ustedes saben que hoy día se dice que que la fiscalía pertenece a la rama judicial, ¿sí? Pertenece a la rama judicial porque presupuestalmente y porque hace parte de las entidades del Estado que investigan las conductas que constituyen delito en Colombia, ¿sí? Entonces, ellos se le llaman partes, repito, a las personas naturales que actúan en representación del Estado, como jueces o como fiscales. Y los que no son jueces ni fiscales son intervinientes.
intervinientes. Entonces, entre los intervinientes están el Ministerio Público, están las víctimas, están los testigos, los secuestres, los peritos, los terceros incidentales. Todos esos son intervinientes. Y entre las partes que son obligatorias, repito, está el juez, el fiscal, el procesado y el defensor. Esas son las partes obligatorias en el proceso penal. Repito, partes obligatorias en el proceso penal, el juez, pero ya les voy a explicar más adelante que el juez no es parte exactamente, pero el juez tiene que estar siempre en la audiencia. Acuérdense que cuando se va a llevar a cabo una audiencia, lo primero que hace el juez es verificar la presencia de las partes. ¿Sí? ¿Y por qué el juez no es parte? Porque el juez, acuérdense que es un tercero, ¿sí? Imparcial. Esa es la persona que va a tomar la decisión, el que va a resolver el asunto sometido a su consideración, ante quien se alega, ante quien se presentan las pruebas, ante quien se discute por parte de la defensa y la fiscalía, para que ese juez, que es tercero imparcial, tome la decisión, ¿sí? Y lo pueden hacer con autoridad, con independencia. ¿Ya? Entonces, les digo parte porque, a ver, el Código de Procedimiento Penal los llama ahora partes e intervinientes. En el Código de Procedimiento Penal anterior no se llamaban partes, sino sujetos procesales. Acuérdense, se les llamaba sujetos procesales. Sujetos procesales era el término genérico, ¿sí? El término genérico, como se le denominaba, eran sujetos procesales, ¿sí? Hoy no se llaman sujetos procesales, sino partes e intervinientes. Entonces, las partes son las que son obligatorias dentro del proceso penal. Repito, juez, fiscal, defensor, procesado, que ya es la persona, acuérdese que antes de imputarle se le llama indiciado. Cuando se le imputa se le llama imputado. Cuando se presenta el escrito de acusación se le llama acusado. ¿Sí? Y cuando se condena se llama condenada. Es la misma persona que va adquiriendo diferentes nombres de acuerdo a la etapa procesal en que se encuentra. ¿Ya? ¿Sí? Pero es la persona sobre la que recae la acción penal, es decir, al que el Estado investiga por la conducta que se está siguiendo contra esa persona. Ese es el procesado. Es el mismo que, repito, desde que se denuncia, se llama indiciado, luego imputado cuando le hacen la imputación, después acusado cuando ya se presenta el escrito de acusación, y que al final, si lo condenan, es la persona condenada, o absuelta según el caso. ¿Sí? Bien, entonces, ya vimos quiénes son todos los jueces, ¿cierto? Corte Suprema de Justicia, tribunales, ya vimos la competencia, todo eso lo vimos. ¿Sí? Ahora vamos a mirar quiénes son los fiscales y ya ustedes saben qué es la Fiscalía General de la Nación. Acuérdense que el artículo 250 de la Constitución Nacional creó la Fiscalía General de la Nación y le dio el poder o la potestad de investigar todas las conductas que ocurren en el territorio nacional que tengan las características de un delito. Acuérdense, todas las conductas que tengan las características de un delito. Es decir, no investiga solo las contravenciones y, como lo vimos en el artículo 235 de la Constitución, tampoco investiga a los funcionarios de las altas cortes, porque recuerden que eso le corresponde a la comisión de acusaciones de la Cámara, ¿sí?
Y tampoco investigan a los senadores y representantes, porque eso le toca a la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Pero las demás personas que no tengan fuero constitucional, a todos los investigue la Fiscalía General de la Nación. Acuérdense, incluido procurador, contralor, acuérdense que, ¿se acuerdan que ya lo vimos? ¿Se acuerdan de eso? Sí, señor. Bueno, ¿se acuerdan que ya todo eso lo vimos? Entonces, es para volver a aclararles que no vayan a confundirse cuando yo digo que investiga todas las conductas que tengan las características de un delito. Pero investiga la Fiscalía solamente aquellas personas que tienen fuero legal y los que no tienen ningún fuero. Pero los que tienen fuero constitucional son investigados, unos por la comisión de acusaciones, que son, ya ustedes saben, el presidente, el fiscal general o quien haga sus veces, y también los magistrados de las altas cortes. ¿Sí? Y la Corte Suprema de Justicia, a través de la sala de instrucción, ¿sí?, investiga a los senadores y representantes. Antes lo hacía a través de la sala plena, ¿sí? Pero como ya hoy se crearon esas salas, tanto la sala de instrucción como la sala de segunda instancia, esas salas tienen sus respectivas competencias. Bien, entonces, la Fiscalía General de la Nación, doctores, tiene una estructura compuesta por el fiscal general de la Nación, el vicefiscal, ¿sí?, los directores seccionales de fiscalía. La fiscalía tiene en cada departamento, en cada seccional de fiscalía, tiene un director que es la persona que orienta, que dirige las actividades investigativas en ese departamento, ¿sí? Pero en materia de nombramientos, por ejemplo, hasta el citador del municipio más alejado de Colombia lo nombra el fiscal general de la Nación, ¿sí? Los directores seccionales no tienen facultades para nombrar a nadie. Todos los cargos de la fiscalía los nombra el fiscal general de la Nación. Por eso es que acuérdese que el artículo 250 dice, investiga el fiscal general de la Nación o sus delegados. Quiere decir que todos los fiscales del país son delegados del fiscal general de la Nación. Todos, sin excepción. Entonces, el fiscal general de la Nación, ustedes saben que lo elige la Corte Suprema de Justicia, de terna que le envía el señor presidente de la República. Le envía terna y él elige de allí, de esa terna, al fiscal general de la Nación por un periodo de 4 años. Entonces, ese fiscal, repito, tiene delegados ante la Corte Suprema de Justicia, ante los tribunales, tiene delegados ante los jueces especializados, tiene delegados ante los jueces promiscuos y penales del circuito, y tiene fiscales delegados ante los jueces municipales o promiscuos municipales. Esos son los fiscales, digamos, que pertenecen a los, digamos, a la estructura orgánica de la Fiscalía, pero la Fiscalía también tiene otras unidades especiales, por ejemplo, de interdicción marítima, ¿sí?, que son los que investigan la persecución a la droga en alta mar, cuando la cogen en un bar, en un avión, etc. Entonces, eso le pertenece a una unidad que se llama de interdicción marítima y aérea. También tiene unidades especiales, por ejemplo, para los delitos ecológicos, ¿sí? ¿Sí? Entonces, hay unos fiscales también ecológicos en cada departamento, pero hay unas unidades nacionales para eso. Tiene una unidad nacional de extinción de dominio. Acuérdense que la Fiscalía es la que le corresponde adelantar el trámite de la extinción de dominio. Tiene unidades especiales también para la unidad de, acuérdense, para infancia y adolescencia, para investigar a los menores infractores.
todas esas unidades especiales o las unidades, digamos, ordinarias que hay ante todos los juzgados, ante todos los jueces, todas esas unidades son los componentes de ellas, los que la integran, son delegados del fiscal general de la nación. ¿Sí? Entonces, ya ustedes saben que los delegados ante la Corte, ¿qué es lo que hacen los fiscales delegados ante la Corte? Investigan y acusan por los delitos que son de competencia de la Corte Suprema de Justicia. ¿Sí? Que tiene, acuérdense que la Corte conoce de la acusación, previa acusación de la Fiscalía Delegada ante la Corte, de los procesos contra gobernadores, de los procesos contra los magistrados, fiscales delegados ante tribunales, procuradores delegados ante los tribunales, Procurador General de la Nación, Contralor General de la Nación, Vicecontrolador, Viceprocurador, contra los generales, almirantes, contra los ministros de despacho, los embajadores, también conoce contra los directores seccionales de fiscalía, es decir, contra todas esas personas, ¿sí?, que se investigan, conoce la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia y acusa, ¿sí?, ante ella misma. ¿Sí? Esos son los fiscales de más alto rango después del fiscal general de la Nación. ¿Sí? Después de los fiscales delegados ante la Corte, vienen los fiscales delegados ante los tribunales. Esos fiscales delegados ante los tribunales, ya le dimos aquí, investigan a los jueces especializados del circuito, promiscuos municipales, penales municipales, pero también investigan a los procuradores grado 1, es decir, los procuradores delegados ante los circuitos, y también a los personeros municipales cuando actúan como procuradores. También los investigan los fiscales delegados ante los tribunales. Cuando encuentran mérito, ¿sí?, imputan y después acusan ante el tribunal. Es decir, que el proceso se va a llevar a cabo, se va a desarrollar la etapa de juzgamiento ante el tribunal del respectivo distrito judicial. Los fiscales especializados son los que investigan las conductas que, como dijimos aquí, están en el artículo 135 del Código de Procedimiento Penal. ¿Recuerden? ¿Sí? Todos esos delitos de genocidio, desaparición forzada, de extorsión cuando pasa de 500 salarios mínimos legales mensuales, lavado de activos cuando pasa de 100 salarios mínimos, testaferrato cuando pasa de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, disparos sobre vehículos en movimiento, toma de vehículos, toma masiva de vehículos de transmisión masiva, ¿sí?, como Transmilenio, aviones, ¿sí? ¿Se acuerdan? Todos esos delitos, secuestro extorsivo, todos esos que están en el 135, el código, en el artículo 35, el 135, el 35, el código 35, el Código de Procedimiento Penal, todos esos delitos son de competencia de los jueces del circuito especializado. Yo les dije que conocían de los delitos más graves que ocurren en el territorio nacional. Entonces, esos se llaman los que investigan ante ellos se llaman fiscales especializados. ¿Sí? Entonces, esos fiscales especializados acusan ante los respectivos jueces especializados, que, como les señalé en la clase anterior, todos se encuentran en las capitales. ¿Sí? No vayan a decir que hay jueces especializados en Planeta Rica o en Sagún, no, están en Montería. Todos los negocios de competencia de ellos vienen ante el especialista. Hay 2 especializados y están aquí en la capital. ¿Sí? Bueno, los fiscales que investigan los asuntos de competencia de los jueces del circuito o promiscuos del circuito, entonces esos se llaman jueces fiscales seccionales, y son los que tienen la competencia de todos esos delitos. Ustedes saben que los jueces del circuito
tienen una competencia residual. ¿Qué quiere decir eso? Que conocen de todos los delitos que no son de competencia ni de los jueces municipales, ni de los especializados, ni de los tribunales, ni de la corte. Entonces le corresponde a los circuitos. Entonces entre ellos tenemos el homicidio simple y agravado, tenemos el homicidio, excepción. Acuérdense, los agravantes, 8, 9 y 10 del artículo 304 y las lesiones con agravantes 8, 9 y 10 también, que son de competencia de los especializados. Pero los demás homicidios simples y agravados por otras circunstancias le corresponden a los seccionales. También le corresponden todos los delitos sexuales, todos los delitos contra la fe pública. ¿Por qué? Porque esos no están atribuidos a otras autoridades. ¿Sí? Los delitos contra el patrimonio cuando la cuantía pasa de 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes. ¿Sí? Excepto la extorsión, que cuando pasa de 500 salarios le corresponde a los especializados. Pero hasta 500 salarios le corresponde al circuito. Y los delitos contra el patrimonio económico, tales como la estafa, el hurto, el abuso de confianza en cuantía y hasta infinito, le corresponde al circuito. ¿Ok? A los jueces del circuito. Entonces, los fiscales que investigan y acusan los asuntos de los jueces municipales, de competencia de los jueces municipales, le corresponden, son los fiscales locales, se llaman fiscales locales. Son dentro de la fiscalía los de más bajo rango, digamos, pero también son delegados del fiscal general de la Nación para investigar todas las conductas que son de competencia de los jueces municipales. Y ustedes saben que son los delitos querellables, ¿sí? los delitos de lesiones personales, todas las lesiones personales. También conocen de los delitos que, como les dije, son unos delitos nuevos que se crearon contra los animales y los delitos que protegen los datos y la información. ¿Sí? Esos delitos también son de competencia de los jueces municipales. ¿Sí? Y delitos contra el patrimonio económico. Delitos contra el patrimonio económico cuando la cuantía no pasa de 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes. ¿Sí? Es decir, que ellos también conocen de delitos contra el patrimonio, repito, pero solamente cuando esa cuantía llega hasta 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes. De ahí en adelante son de competencia, ya les dije, de los jueces del circuito. Eso tiene que quedarles claro a ustedes. ¿Ok? Entonces, así pues terminamos todos los, digamos, los fiscales que hay desde que investigan asuntos de la Corte hasta la de los jueces municipales. ¿Sí? Bueno, la otra parte obligatoria, como dijimos, es la defensa. Ya dijimos que los defensores, ya eso lo habíamos visto antes, cuando vimos el artículo 8, que hablamos de la defensa, dijimos que los defensores, hay unos que son convencionales o contratados por la misma persona, ¿sí? Y hay unos defensores que son de la Defensoría Pública, que son los que se le asignan a aquellas personas que no tienen los recursos, que no tienen los medios para nombrar un defensor, para pagarlo. Entonces van ante la Defensoría Pública y la Defensoría Pública les asigna a uno que no les va a cobrar. Es una persona que no les va a cobrar por los servicios que le van a prestar. Ya les dije que son personas que están especializadas, capacitadas para atender a esas personas desde el momento de la imputación hasta cuando se resuelva la casación, si fue interpuesta la casación. ¿Sí? Son personas muy bien capacitadas y entrenadas en lo que tiene que ver con la defensa de los derechos de todas las partes que representan.
Entonces, esos son los defensores. Acuérdese que esos defensores, ya vimos allá en el artículo 8, todos los derechos que tienen, ¿sí? Las personas en representación de esa defensa, ¿sí? Ellos pueden solicitar, es decir, participar en la práctica de pruebas, pueden contrainterrogar, ¿sí? Pueden interrogar a sus testigos y contrainterrogar a los de la fiscalía, pero también acuérdense que pueden interponer recursos, los recursos ordinarios, y también pueden interponer casación y inclusive pueden presentar la acción de revisión. Pueden presentar la acción de revisión también los fiscales, los defensores, sean defensores públicos o sean asignados por su cliente, por la persona que cometió el ilícito, es decir, convencionales. ¿Ya? Bueno, esos son los defensores. En cuanto los procesados, ya les dije que el procesado es en la misma parte sobre la que recae la acción penal, es decir, la persona que se investigó, la persona a quien se le imputó, la persona que se acusó y quien se está llevando al juicio oral, es el mismo, repito, que antes en la etapa de investigación se le llama indiciado, cuando se le imputa se le llama imputado, y cuando se le acusa se le llama acusado. Es el mismo. Adquiere diferentes nombres, pero es la misma persona. Es el investigado por la fiscalía, es, digamos, el sujeto activo del delito, pero es el sujeto pasivo de la investigación. Es sobre el que recae la investigación. ¿Ok? Pregunto, ¿hay alguna dificultad hasta donde hemos visto las partes intervinientes? Doctores. No, señor, todo claro hasta ahora. Bueno, ¿qué más? A ver, la doctora Tirado Guío, ¿qué opina? Sobre todo, está claro. Ok. La doctora Cuesta, ¿qué dice? Todo claro, doctor. Bueno, ok. Bien. Bueno, entonces ya les dije que las partes obligatorias son fiscalía, defensor, procesado. ¿Sí? Ahora, acuérdese que la persona sobre la que recae la acción penal, aunque esté privada de la libertad, si no puede asistir porque padece alguna enfermedad, porque tiene algo que le impide ir a las audiencias, está excusado. Pero si se revela y dice que no quiere ir, no va. Y no hay problema. Las audiencias son válidas estando el juez, estando el fiscal y estando el defensor. ¿Sí? Si no quiere ir, por ejemplo, el procesado porque no le da la gana, no va y no pasa nada. No genera ninguna nulidad, no hay, no pueden después alegar que esa persona no se le dio la oportunidad para defenderse, porque ahí está su abogado convencional, que es la persona que hace la defensa técnica de él. Acuérdense que el procesado hace lo que se llama la defensa material, que es cuando él mismo expresa lo que pasó, explica las razones, cómo ocurrieron, etc. Pero si no lo quiere ir a hacer, ese es problema de él. ¿Sí? Tiene ese derecho. Acuérdense que los derechos se pueden renunciar. Bien. Y ahora vamos a ver también ya los intervinientes. ¿Sí? ¿Quiénes son intervinientes? Son los que intervienen en el proceso penal. Unos en representación del Estado, por ejemplo, como el Procurador General de la Nación, ¿sí? Y sus delegados, que pueden intervenir
pero su presencia no es obligatoria dentro del proceso. Como se los he dicho, en algunos países, por ejemplo, como México, en México ustedes buscan y el procurador es el encargado de investigar las conductas delictivas. ¿Sí? No es una parte distinta, sino es el que investiga, es decir, hace el papel que hace en Colombia el fiscal general de la Nación. Entonces, allá no hay procurador dentro del proceso penal. Acuérdense que les dije que en Estados Unidos, donde hay un sistema oral acusatorio puro, no hay procurador dentro del proceso penal ni fuera. Es decir, no interviene la Procuraduría en ninguna de las instancias, en ninguna parte. ¿Se acuerdan que por eso les dije que el sistema nuestro era diferente al de los Estados Unidos? Porque allá no hay procurador, aquí sí. Allá hay jurado de conciencia, aquí no hay jurado de conciencia. Y allá no se puede constituir parte civil dentro del proceso penal, aquí en Colombia sí lo pueden hacer. Esas tres características hacen que el sistema nuestro sea un sistema acusatorio distinto al de los Estados Unidos. Es decir, por lo menos no es puro. Es un sistema a la colombiana, con sus propias características, ¿sí? Pero es un sistema acusatorio. Por eso les dije que nuestro sistema no es, como no es puro, es un sistema inquisitivo con tendencia acusatoria, ¿sí? Con una fuerte tendencia acusatoria. ¿Sí? Así se le califica por los expertos como un sistema inquisitivo con tendencia acusatoria. Bien, entonces, el Ministerio Público es uno de los intervinientes. ¿Alguien tiene la Constitución allí? ¿Alguien tiene la Constitución? Pregunto, ¿alguien de los que está conectado tiene la Constitución allí? Yo no, doctor, qué pena. Nadie tiene Sí, Constitución. doctor, sí, señor. Por favor, busque el artículo 275 de la Constitución. Profe, el artículo 275 de la Constitución dice: el Procurador General de la Nación es el Supremo Director del Ministerio Público. Sí, sí. A ver, no, siga leyendo, doctora, por favor, pero lea ahí que dice que el título. Ahí empieza un título y dice seguramente Procuraduría General de la Nación. ¿Sí? A ver, parece que a la doctora se le fue el audio. A ver, el doctor Hernández me dijo que la tenía. A ver. Aló. Se desconectaron todos. A ver. Doctor Hernández. Doctora. Ya tiene audio, doctora. Doctora Cortés. Profesor, Sí, dígame. Y fue que se le fue el como... artículo 200 No, pero... el artículo 205, No, léame lo que dice arriba. Ahí dice Procuraduría General de la Nación, ¿no? el Procurador General de la Nación es el Supremo Director del Ministerio Público. Sí, eso dice el artículo 275. Y el 276. Ya voy. El Procurador General de la Nación será elegido por el Senado para un periodo de 4 años. Siga. De 277. tema 277. el Procurador General de la Nación, por sí o por medio de sus delegados y agentes, tendrá las siguientes funciones: Sí, siga. vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos. Uh-huh. Siga. Con el 278,
Sí, así, hasta el 278. Dice que exhortar al Congreso para que pida las leyes que aseguren la promoción, el ejercicio y la protección de los derechos humanos y exigir su cumplimiento a las autoridades competentes. Nombrar y remover de conformidad con la ley los funcionarios y empleados de su dependencia. Ok, entonces mire, el Procurador General de la Nación, que es elegido por el Senado, de ternas que envían la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y el Presidente de la República, se elige por el Senado al Procurador General de la Nación. Ahora, recuerden ustedes que el Senado es elegido por circunscripción nacional, es decir, representa a toda la nación, porque acuérdense que los senadores un senador de Córdoba puede sacar votos en Bogotá, en Medellín, en Cali, en todo el país. ¿Por qué? Porque es de circunscripción nacional. Todos los senadores representan a la nación, pero acuérdense que los representantes representan a las regiones, ¿sí? Un representante de Córdoba no puede sacar votos sino en Córdoba, ¿sí? Un representante de Bolívar no puede sacar votos sino en Bolívar, ¿sí? Y si saca votos, por ejemplo, en un departamento limítrofe como Sucre, eso constituye una causal de anulación de los votos, porque eso se llama trasteo de votos, acuérdense, y etcétera, etcétera. Bueno, eso se lo estoy mencionando es para decirles que el Procurador General de la Nación representa a todos los colombianos, ¿sí? Representa a toda la sociedad colombiana, ¿sí? El procurador como representante. Doctor, qué pena. Tengo inconvenientes con la conexión y no pude responderle. ¿Qué me estaba diciendo, doctor? No, ya, era para que leyera, porque usted había dicho que tenía la constitución para que leyera, pues, porque a la doctora Cordero se le había ido el audio. Ah, ya, doctor, es que está lloviendo fuerte por acá. ¿Dónde está usted? ¿Dónde vive usted? Estoy ahora en Carrizal, Córdoba. Ah, pero acá en Montería no está lloviendo. Bueno, entonces, a ver, les decía que el procurador representa a toda la sociedad. Entonces, como representante de la sociedad, interviene en el trámite de los procesos penales. El señor procurador tiene otras facultades, pero a nosotros nos interesa la facultad que tiene dentro de los procesos penales. De tal manera, pero su intervención en el proceso penal no es obligatoria, ¿sí? No es obligatoria. Es una intervención, eh, digamos, ellos lo hacen en los procesos que consideran de mayor importancia, de mayor impacto social, donde están en peligro los bienes públicos, donde está en peligro la vida, la seguridad, donde está en peligro el medio ambiente, porque ellos tienen facultades para intervenir en ese tipo de asuntos. Entonces, el procurador no interviene, repito, en todos los procesos, sino que él escoge los procesos en los que va a intervenir. Por eso es que les decía que no es obligatoria su presencia. Es decir, si el procurador no interviene en un determinado proceso, no pasa nada. Pero si interviene, acuérdense que la intervención de él es precisamente, puede pedir condena, puede interponer recursos, puede pedir medidas de aseguramiento, ¿sí? Puede, y excepcionalmente, recuerden que aquí lo leímos, puede pedir la práctica de una prueba, ¿sí? Que una de las partes la haya denunciado, por ejemplo, y que al momento de hacer las peticiones probatorias en la audiencia preparatoria, ¿sí? En el momento de hacer las peticiones probatorias que se hacen en esa audiencia preparatoria, se le olvida. Entonces, como el Ministerio Público está allí, el Ministerio Público puede decir, señor juez, yo solicito que se practique tal prueba que fue anunciada por la Fiscalía o por la Defensa y que considero
vital y importante para el esclarecimiento de los hechos. Entonces, solamente de manera excepcional puede pedir pruebas. ¿Sí? Acuérdense que quien puede pedir pruebas es la fiscalía y la defensa, pero excepcional, y acuérdense ustedes que el juez, como tercero imparcial que es, no puede ordenar pruebas de oficio. Acuérdense que el juez está allí en el fiel de la balanza, escuchando a las partes para formarse el concepto, el criterio, y finalmente tomar la decisión si absuelve o condena. Entonces, por eso al juez le está prohibido expresamente en este tipo de procesos ordenar pruebas porque él es un tercero imparcial. ¿Ok? Un tercero imparcial. Entonces, la intervención del procurador, el procurador tiene delegados, así como el fiscal, tiene delegados ante la Corte Suprema de Justicia, ante los tribunales, ante los jueces especializados, ante los jueces del circuito. Ante los jueces municipales no, porque ante los jueces municipales acuérdense que quien actúa como Ministerio Público son los personeros municipales. Los personeros municipales. ¿Sí? Y esos personeros municipales, por ejemplo, se pueden declarar impedidos o ser recusados. Entonces, ese impedimento se lo manifiestan al procurador, al señor procurador, ¿sí? Para que él los pueda inclusive reemplazar. ¿Sí? Pero también se lo pueden comunicar no al procurador principal del departamento, sino al procurador provincial, que es el procurador de los municipios, que tiene que ver con todos los municipios. Entonces se lo dice a él para que él lo reemplace por un procurador, ¿sí? O por otro personero de un municipio el limítrofe o vecino. ¿Sí? Pero es la Procuraduría la que interviene en eso porque los personeros actúan como representantes del Ministerio Público. Bien, entonces, repito, el procurador no es obligatorio, por eso es un interviniente, y lo hace en defensa de los derechos de las partes, de las personas que están vinculadas al proceso penal. ¿Sí? Él puede intervenir. Ahora, el procurador, como no es obligatoria su presentación, y lo hace en representación puede hacerlo en representación de las víctimas y lo puede hacer en representación de la defensa. De tal manera que él puede pedir absoluciones y puede pedir condenas. Puede pedir medidas y pedir que se abstengan de dictar medidas. Es decir, él no tiene una sola línea definida dentro del proceso penal. Repito, porque él es representante de la sociedad, de todos los ciudadanos. Entonces, como representante de todos esos ciudadanos, él puede adoptar uno en un sentido u otro su papel. ¿Ya? ¿Le queda claro el papel del señor procurador dentro del proceso penal? Como no es una parte, sino que es interviniente, él interviene en representación del Estado, en la búsqueda de lo que él considera es la verdad, en la búsqueda de la defensa de los derechos de esa parte. ¿Sí? Bien, de esa parte que él está, a la que él está defendiendo en ese específico asunto. Sí, dígame, doctor Escobar. Doctor Escobar, profesor, iba a pedir que me explicara de nuevo esa parte de, o sea, cuando actúan los personeros municipales como... que todos los personeros municipales actúan como Ministerio Público. Ante los jueces municipales, quien hace las veces de Ministerio Público son los personeros municipales. Pero un personero municipal se puede declarar impedido. ¿Por qué se puede declarar impedido? Porque la persona que están procesando es hermano de él, es tío de él, es el papá de él, ¿entiendes? Entonces se declara impedido, ¿ya? Entonces, ese impedimento se lo manifiesta al procurador provincial. ¿Sí? En cada departamento hay un procurador regional y un procurador provincial. Entonces, él se lo manifiesta al procurador provincial y ese procurador lo reemplaza con otro procurador, ¿sí? Designando un procurador de la oficina de él, o puede designar a otro personero de un municipio limítrofe. Por ejemplo,
San Carlos limítrofe ¿de quién? De Cereté. Es limítrofe de Montería. Es limítrofe de Cineadoro. Esos son los municipios limítrofes de San Carlos. Pero como San Carlos está en el circuito de Cereté, lo más seguro es que lo manden para Cereté porque es el circuito limítrofe. Entonces actúa como personero, como el Ministerio Público, el personero de Cereté. ¿Sí? Entonces, ante los jueces municipales, repito, le estoy diciendo que el procurador tiene delegados ante la Corte, ante los tribunales, ante los especializados y ante los circuitos. No tiene ante los municipales. ¿Por qué? Porque ante los jueces penales y promiscuos municipales, quien actúa como Ministerio Público es siempre el personero municipal. ¿Ya? ¿Le quedó claro eso? Doctor. Sí, señor, ahora sí. Bueno, bien. Los otros intervinientes son las víctimas. Y ustedes saben que las víctimas son las personas que resultaron afectadas con la conducta delictiva, ¿sí? De manera directa. Esas son las víctimas. Entonces, esas víctimas también pueden intervenir en el proceso penal. Ustedes saben que se pueden constituir como parte civil, ¿sí? Son admitidas en la audiencia de acusación, representados por sus abogados, pero ello no es óbice para que desde la audiencia de imputación ellos intervengan, ¿sí? Ellos pueden ir acompañados de un abogado en la audiencia de imputación, inclusive si la fiscalía no pide medida de aseguramiento, las víctimas la pueden pedir. ¿Por qué? Porque a ella le interesa que haya medida de aseguramiento, porque en la medida que haya medida de aseguramiento, ellas pueden pedir el embargo y secuestro de los bienes de propiedad de quien causó la conducta, quien cometió la conducta, a fin de que no se vaya a insolventar, ¿sí? Y vaya a evadir la indemnización por los perjuicios materiales y morales que causó con el delito. ¿Ya? Entonces, esas víctimas pueden intervenir hasta interponer casación, como les dije, porque aunque a ver, si hay absolución, como todavía la sentencia no está ejecutada, él puede interponer apelación. Y si confirma el tribunal, puede interponer casación, las víctimas. Ahora, también las víctimas, cuando hay indemnización de perjuicios, lo indemnizaron, lo reconocieron y lo indemnizaron, porque hubo condena. ¿Sí? Hubo condena. Pero la condena es mínima, es irrisoria en comparación con el daño causado. Entonces ellos pueden interponer casación, aún de la sentencia condenatoria, ¿sí? Porque no están de acuerdo con la cuantía de los perjuicios que les tasaron. Para esos efectos, les dije que la casación tenía que reunir los mismos requisitos de la casación en materia civil, es decir, tener la misma cuantía, ¿sí?, que se requiere en materia civil, que creo son 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes para interponer casación. ¿Ya? Si no es esa cuantía, no prospera, van a rechazar la demanda porque no tiene los requisitos mínimos para que la Corte se ocupe de esa casación. Bueno, son las 6:54, voy a empezar a pasar lista, porque después entonces, y en la próxima clase, en la demás clase de mañana terminamos, ya nos faltan poquitos asuntos relacionados con las partes e intervinientes. Profe, Dígame. ¿usted sabe cuáles son los parciales de segundo corte?